Vale. Bueno, primero de todo pedir perdón a toda la gente que está participando virtualmente por el retraso. Como habréis visto en el programa, había actividades programadas de forma presencial que están siendo muy emotivas y está siendo muy difícil poder parar algunos espacios en los que se crean mensajes y momentos muy, muy potentes, muy cálidos y necesarios, ¿no? Entonces, pediros perdón a todas las personas que habéis padecido este retraso, sobre todo. Y nada, por nuestra parte ya podemos empezar. Muchas gracias también, Andrea, por tu paciencia y tu apoyo. Y nada, os dejo que sigáis vosotras. Gracias. Gracias, compañeras, muchas gracias. Bueno, no nos permite esta distancia presencial estar allí acompañando, ¿no? Tanta movilización, tanta conmoción y supongo que estaréis todas muy atravesadas. Algo va llegando de todas formas porque la presencialidad virtual no limita las emociones y ya solo el hecho que nos pidáis más tiempo para seguir escuchando, o sea, escuchándose entre ustedes cosas tan tremendas y experiencias de vida y de lucha, ya al menos eso resuena muchísimo, aunque no podamos conocer directamente el contenido, eso ya resuena y así que bueno, mucho acuerpamiento, mucha fuerza, muchos ánimos. Y acá estamos para dar continuidad a la palabra, la idea de iniciar otra mesa no significa que se cerró la anterior en términos de cancelación de palabra y de escucha, sino justamente todo lo contrario, seguir abriendo, seguir proponiendo otras lecturas, otras escrituras, otras capas y profundizar en esto que estamos compartiendo. Así que muchas gracias. Con este poquito que he dicho voy a ya dar la palabra a mis compañeras en esta mesa. Maravillosas, la verdad, estos días, ellas tres, cuatro, pensé en tres proyectos, pero bueno, Mauricio, Marina, Dalila y Fiona, cada uno dentro de sus espacios, de sus territorios, de sus diásporas, de sus refugios, de sus luchas, han atravesado y han cruzado experiencias transfronterizas y experiencias que seguramente va a estar buenísimo escuchar, acompañar y bueno, y seguir como eso, ¿no? Sensibilizándonos, pero para ver cómo después eso lo ponemos en acción. Habíamos acordado una dinámica que es una dinámica muy poco solemne, de autopresentarnos, de iniciar preguntas, de abrir una presentación breve para luego que siga circulando la pregunta, la palabra y la escucha. Así que, eh, ¿te parece, Dalila, empezar vos? Y después, si quieren, siguen Mauri y Marina y después seguís vos, Fiona. ¿Acordamos ese orden? ¿Les parece bien? Genial. Pues bienvenidas y bienvenidas a todos. Gracias. Kaisho, hola a todos, gracias por el espacio, por la invitación, para traer también con nosotros la voz de nuestros pueblos. Este, pues mi nombre es Dalil Argueta, soy de Honduras, vengo desde allá porque ahora pues estoy residiendo por estos lares y bueno, soy parte de la iniciativa mesoamericana y de la Red Nacional también de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Estoy en Euskal Herria desde enero y bueno, aquí es donde estoy militando porque pues la militancia también y la defensa de nuestros derechos, tanto humanos como pues de toda nuestra casa común, de toda Pachamama, pues lo llevamos dentro y vamos caminando con los pueblos, vamos avanzando y tejiendo en nuestro caminar. Eh, Ese tejido entre la defensa de los territorios de Aviala y pues Europa, que es muy necesario mantener esos tejidos entre ambos, que solo sea el océano que separe tierras, pero no sentires y corazones y esa fuerza que nos puede unir para construir cosas grandes y esos cambios que tanto necesitamos como defensoras, como activistas, como mujeres, como todos esos papeles en los que jugamos como mujer, necesitamos más seguridad. Entonces, ahí vamos tejiendo. Bueno, aquí estoy, viva.
Estaría bien, si quieren, si les parece bien, ya ir como acorde a la presentación también lo que querías compartirnos, Dalila, lo que querías comentar. Yo te cuento que tengo abierta en la web, por si querés que vaya compartiendo, la página web de ay, perdón, de las defensoras. Sí, lo digo bien, de IM Defensoras, digo, de Mesoamericanas. Si quieres, a medida que vayas comentando algo de este proceso, yo siempre puedo compartir pantalla y podemos ir navegando esa web. Como vos quieras, vos me indicas. Sí, bueno, eh, yo vengo, en mí se juntan muchos papeles, la verdad, en mi persona. eh, Soy madre, soy hija, soy compañera de lucha de muchas mujeres que están en Honduras, organizadas para defendernos y acuerparnos. Mi salida de Honduras fue a raíz de estar con muchas comunidades juntas en contra de los proyectos de extracción de minería y bueno, una lucha que aún mi pueblo lo lleva y la sigue defendiendo la tierra, sigue defendiendo su río. Vengo de, una lucha a la que se nombró la lucha de Guapinol, pero en sí pues es una lucha de todo el Valle del Aguán y también es una lucha de todo Honduras porque todo Honduras está amenazado por transnacionales, por el extractivismo, por toda esta pues no sé, o sea, cómo llamarle a todo esto que llega, es como una plaga, solo a saquearnos y a dejarnos, pues, dejándonos la casa contaminada, muerta y saqueada. Y los pueblos están en lucha, están defendiendo su territorio, defendiendo la vida en sí, porque no solo defendemos los derechos humanos, defendemos los derechos de la tierra, de los ríos, de los mares. Estamos todos los pueblos originarios de los territorios, estamos en lucha, estamos abrazados nosotros mismos y estamos en resistencia constante. Esa es la defensa. Ser mujer, eh, si de por sí ser solo mujer, nacer solo mujer en Honduras, con todo lo que vivimos, con toda la violencia que enfrentamos, con todo esto, ya es bien difícil. Imagínate, súmale al ser defensora, que ya cuando venimos a estorbarle al Estado, a las transnacionales, a todo el que ve nuestros recursos naturales como la fuente de dinero, pero para nosotros que somos de pueblo, que somos de tierra, es una fuente de vida. Entonces nosotros estábamos defendiendo la vida de todo, porque somos una red de vida, somos parte de, de todo un tejido de vidas y defendemos la vida con nuestra propia vida. Y lo sabemos, sabemos que en este caminar pueden quedar estos cuerpos en el camino, pero aún así hay mujeres que han apostado por quedarse y otras que tuvimos que salir porque también seguir vivas es una victoria, pero también en la lejanía seguir luchando también es una forma de decir, aquí estamos y seguimos vivas y guerreando, abrazando a nuestros pueblos desde la lejanía y es muy duro ver lo que enfrentan nuestros pueblos y estar por esos lados. Si no fuese por el acuerpamiento de muchas mujeres, muchas hermanas, que unas que conozco y otras que aún no las conozco, pero que me han cuidado en este caminar desde la salida que tuve por amenazas, intimidación también, por la persecución política que se me hizo por estar en defensa con mi pueblo y con nuestras hermanas en esta lucha. Gracias al acuerpamiento de la Red Nacional, que ha hecho un trabajo de acuerpamiento, de análisis, de cuidado, en todos los sentidos. Y la red que se tejió con la iniciativa y con Calala y con Frontline hacen que yo esté en este momento aquí con ustedes compartiendo. Y eso es gracias a estos lazos, estos vínculos que se forman, que son tan necesarios para que las defensoras, porque cada vez más somos más las que deben salir con el corazón palpitando a mil, porque le estorbamos al Estado, porque le estorbamos a las transnacionales, porque el capitalismo está invadiendo todo, porque nuestros territorios están siendo amenazados, porque los estados siguen entregando nuestras tierras en bandeja de plata a las transnacionales, porque son 500 años de mala racha en resistencia. Y en el mes de septiembre se celebra
En algunos lugares la gente celebra dentro de la ignorancia el mes de independencia. No hay independencia, porque entonces no estuviera, es 500 años de resistencia desde que llegaron los navíos a los territorios. Nuestros caciques se opusieron, defendieron el territorio, y nosotras somos descendientes de todo ese linaje de guerreros y guerreras que defendieron a Pachamama. Nosotros somos pueblos resistiendo en todo Abya-Yala, y somos muchas mujeres que estamos al frente, jugando muchos roles y organizándonos entre nosotras mismas para cuidarnos, para avanzar juntas, porque el individualismo lo que hace es debilitar, y el enemigo suele usar el divide y vencerás. Entonces la mejor forma de contrarrestar esto, unión, fuerza y corazón en este andar, tejer más, vincularnos más. El acuerpamiento de las organizaciones es tan importante como las que venimos de los territorios, estar aquí para crear espacios, para cuando nuestras hermanas llegan, también nosotros acompañarlas a su lado, porque es muy necesario, porque no solo venimos cargando una mochila con 1000 piedras por ser solo mujer allá, sino que como migrantes, por el arraigo, porque dejamos los hijos al otro lado y venimos a enfrentar una realidad aquí donde tenemos también que probar, si pedimos asilo, probar que nos quieren matar. Y yo soy de ese 5% que pide asilo, que se aprueba. Un 5% de todo lo que se pide, soy de ese 5% que el Estado español aprueba. Y para mí que la libertad ha sido haber nacido libre dentro de mi comunidad, estar aquí y que me aprueben el asilo, que me quiten mis documentos y que me prohíban volver a casa, es como si fuera un ave sin alas. Y duele mucho estar en estos lares, porque todas las defensoras soñamos con volver a casa, con volver al seno de nuestro hogar, de volver a casa y dejar de defender. Pero parece que fuera solo un sueño, porque la realidad es otra y la situación va a seguir empeorando, porque las transnacionales no van a dejar de llegar, porque han encontrado una mina de oro, pero ese oro que para ellos es capitalismo, para nosotros es el corazón de nuestra montaña, es la vida de nuestra tierra. Somos campesinos que vivimos de lo que sembramos, gente humilde, que nadie le dijo cómo pelear, nadie nos dice, pero es el instinto de saber que somos hijos de la tierra, de que vivimos, de que sembramos y que de la tierra es de quien la trabaja. Y eso nos da el derecho. Pero no comemos minería. Y necesitamos que la sociedad despierte, que los pueblos despierten, que Europa sepa y entienda que Abya-Yala está agonizando, porque Abya-Yala está sosteniendo el nivel de vida de Europa. Porque estamos nosotros, la empresa que va a extraer todo este mineral, es la más grande de Latinoamérica y está a unos cuantos pasos de nuestro río. Estamos luchando contra un gran monstruo y necesitamos denunciar eso, porque el Estado lo que está haciendo es teniéndonos en una burbuja para hacer que esto no, o sea, haciendo ver que allá no pasa nada. Hay 8 defensores que tienen 2 años de estar guardando prisión por defender el río de Guapinol. Hay familias que están divididas, que están siendo, que se les está arrebatando el derecho a los hijos de vivir con sus padres. Hay madres con 4 hijos, con 2 hijos, familias enteras que están 2 años en lucha, llorando y hablando a través de barrotes por un pariente que el único delito que ha cometido es levantar su voz para decir que no queremos minería, pero peleamos y gritamos para oídos sordos, porque el Estado es un aliado de las empresas transnacionales y la sociedad debe entender que debemos desconstruir nuestra forma de consumir, porque el consumo descontrolado que tenemos de todo eso que sacan de nuestras tierras y aquí lo transforman en toda la tecnología innovadora, nosotros estamos pagando el precio. Muchos pueblos en Latinoamérica están pagando el precio. Debemos ser conscientes a la hora de consumir, porque estamos consumiendo vidas. Honduras está lleno de maquilas y son mujeres las que están ahí.
cuando se les cuenta se les hace un conteo de tiempo hasta para ir al baño. Hay mujeres en las calles de Honduras que están jugando muchos roles y estos tejidos que se forman para cuidarnos entre nosotras mismas, es lo que nos mantiene vivas. Porque si no nos cuidamos nosotras, si no nos acuerpamos entre nosotras, y las organizaciones que tienen la mirada en nuestro trabajo saben los riesgos que pasamos. Y las alertas que se dan son inmediatas, no hay tiempo, hay que sacarlas. Y a veces no hay tiempo ni de que pensar, hay que hacerlo de forma inmediata. Y gracias a esas redes que se han creado, Kalala ha hecho un gran trabajo con todas nuestras hermanas, y yo le agradezco a cada una, a Fiona, que me ha acompañado desde el primer día que llegué a Madrid, que llegué con muchos temores porque no sabía qué hacer, porque es como un pez fuera del agua, y venía de un mundo lleno de árboles, de ríos, de caminos, y lo que me encontré fue una jungla de concreto y un gran frío que me sacudía el cuerpo, y al mismo tiempo venía con 1000 heridas, y se me abrazó, se me acuerpó, se me cuidó, y me siguen acuerpando en este caminar hasta la fecha, y se necesita, y yo sigo construyendo. Ahora, desde que llegué, empecé a formar parte y a militar dentro de colectivos de mujeres migradas en Madrid, también en Zaragoza, donde estuve 2 años. También estuve dentro de el 12N, trabajadoras del hogar, acompañando a las compañías, donde sea, porque yo no tengo fronteras, yo tengo hermanas, tengo familia colectiva, y la defensa de la vida y de los derechos es algo que lo llevo dentro. Y ahora, pues, por una cosa y otra, también me han hecho el acompañamiento, y pues hasta los momentos en los que estoy en Euskal Herria, en un pueblo donde estamos también trabajando con un proyecto de Casa Basoa, que es una casa también pensando en acuerpar un espacio para también salvaguardar la vida de nuestras compas, que podamos acompañarlas, porque a veces cuando no sabemos qué decirle a una compañera que viene allá, cuando yo no sé ni qué decirle, yo la abrazo, porque esa vez es lo que necesitamos, saber estar, a veces desde el silencio, saber estar, porque no hay palabras que quite el dolor, porque no hay palabras que le arranque las tiras de piel, y yo le diga a él, con esto el dolor va a ser menos. No, lo que puedo hacer es acompañarla y estar con ella, porque sé lo que se siente, y sé que lloramos, que mordemos las almohadas a las 3 de la mañana, deseando volver a casa. Y con 1000 preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué mi río? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi pueblo? 1000 preguntas que nadie responde, y enemigos que no les conocemos las caras. Y se necesitan todo este trabajo que hacen las organizaciones, nos acuerpan y nos mantienen vivas. Y debemos seguir formando esta clase de tejidos. Son necesarios, son necesidades urgentes que tenemos. Y dentro del proyecto, nosotros en ese momento, pues somos un proyecto que entro como la primera defensora que entra en el proyecto de Basoa, y también estoy construyendo con ellos, y eso es algo muy lindo, construir desde el arranque con ellos, porque es algo muy hermoso. Este fin de semana estuve dando el acuerpamiento, estuve ahí con ella, con unas compañeras del Salvador y de Guatemala, y eran las primeras defensoras que estaban de tránsito en Basoa, y fue muy hermoso, y al mismo tiempo fue doloroso para mí al irse, porque ellas vuelven a casa, porque es otra situación. Pero este ave no tiene alas, y yo no puedo volver a casa. Tengo que, con el asilo, la oportunidad que me da es andar rondeando el país, pero no puedo volver a casa. Y eso duele también. Y nadie nos dice cómo enfrentar este tipo de cosas, pero nos vamos siendo fuertes. Yo sé que en este caminar nos vamos a quebrar muchas veces, pero somos mujeres que traemos una línea de sangre muy fuerte de nuestras abuelas, y recogemos los pedazos que nos quedan y nos volvemos a armar y seguimos luchando.
Y sí, lloramos mucho, pero el llorar también es vaciar el dolor para llenarlo de momentos de alegría, que también en medio de todo es algo en lo que buscamos. Vamos marchando, pero con la risa, con la música, con todos los espacios que van creando para nosotras mismas, porque es necesario de vez en cuando ponerle un poco de anestesia al dolor y creamos esos espacios. Basoa también es un espacio donde será para darle impulso a las luchas, para tener un aprendizaje entre colectivos de movimientos sociales y también la defensa de los territorios, porque hay mucho que compartir desde nuestros territorios y hay mucho que aprender de la forma en que se lucha aquí, porque también nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva denuncia, a hacer otra forma de militancia que no es la que estamos acostumbradas allá, que ya estamos acostumbradas al tolete, al palo y al gas, porque es lo que nos da el gobierno cuando salimos a defender y a hacer nuestro el derecho de protesta. Y aquí es otra forma, aquí pues no nos permite mucha rebeldía, pero bueno, toca luchar y toca portarse bien. Pero bueno, en medio de todo pues eh, hay mucha esperanza. Yo tengo esperanza en que la sociedad despierte y sea más consciente y caminemos juntas y dejamos juntas un cambio diferente. Gracias, Dalila. Desde luego que iba a ser muy poderoso luego la rueda de poder conversar y seguir hablando sobre esto. Muchas gracias, Dalila. Chicos, ¿siguen ustedes, Mauri y Marina? Mauricio y Marina, de Taquiruna. Hola, buenas tardes. Ustedes me indican, porfi, los materiales visuales y audiovisuales. Yo ya lo tengo todo descargado. Si te parece, mientras Marina va hablando, puedes poner un poco de las fotografías del PowerPoint. Por supuesto, ahí voy. Bueno, buenas tardes, gracias por este espacio, gracias a la ODS y a las personas que se han involucrado para organizar estas jornadas y todo el enriquecimiento que podemos llevarnos de este intercambio. Intentaremos ser breve porque también nuestra presencia es un poco para contar de una manera alguna parte de nuestro trabajo que tiene que ver cómo en el día a día de nuestro trabajo podemos conectar esta búsqueda de hacernos eco de estas luchas. Desde Taquiruna llevamos unos 14 años trabajando en diferentes intervenciones en el ámbito educativo y en el ámbito cultural, con el fomento de la implementación de la igualdad, de la equidad y el respeto de los derechos humanos como nuestro eje fundamental de trabajo. Y en la forma en que intentamos que se realice nuestra labor tiene que ver con activar reflexiones para poder llegar a movilizar, a que haya algún cambio que nos transforme como sociedad, a despertar esto que decía Dalila, a poder plantearnos un montón de cosas que están como muy enquistadas o dadas por hecho, que intentamos que en nuestra labor tenga que ver también con eso, con poder movilizarnos, reflexionar, repensarnos. Y entonces así propiciar espacios de encuentro, pensando en una pluralidad, en esta pluralidad que somos de diferentes culturas que estamos en este territorio balear, y desde esa pluralidad poder construir convivencia, poder debatir, poder generar espacios para escucharnos, para compartir vivencias. ¿Quieres continuar, Mauricio? Sí, bueno, yo me voy a salir un pelín del guión porque quería algo que acabo de sentir, que acabo de descubrir en este momento, y es que me parece maravilloso que en un espacio como este, que son espacios donde se reivindica, se pondera la academia, la cultura occidental,
la ciencia, haya en estos espacios donde se le habla, no se le habla a la mente, sino que se le habla al corazón, donde se le habla a la piel. Y me parece que estos espacios así humanizantes que nos hacen recordar, despertar esa sensación de humanidad, como lo decía Dalila, creo que son espacios maravillosos. Y bueno, continuando con el pequeño trabajo que hacemos desde Taquirruna, intentamos, como conectando con lo que decía Dalila, intentar propiciar esos encuentros y espacios donde poder construir un cambio de mirada, un tratar de, Dalila habla de despertar, nosotros hablamos de intentar develar un poco todas esas lógicas que tenemos incrustadas de ver al otro, de esas lógicas, esas mentes colonizadas que tenemos históricamente, día a día, y a partir de esto, ¿cómo? ¿De qué manera lo intentamos hacer? Es intentando encontrar, buscar espacios de encuentro de las diferentes culturas que cohabitamos este territorio, tanto la local como las culturas que hemos llegado aquí migradas y que hemos traído, las personas que hemos venido aquí, hemos traído en nuestra maleta de vida también esos rasgos y esos quehaceres y esas idiosincrasias culturales. Y que nos parece que una de las prácticas fundamentales para reconocernos es valorarnos, es reconocernos e identificarnos mutuamente. En estos espacios que Taquirruna generamos, espacios de diálogo, intervención, para nosotros es muy importante que más que espacios físicos sean espacios emocionales, sean espacios intelectuales, sean espacios inclusive de afecto, inclusive de encuentro. Hablábamos con una amiga nuestra, Vir, de que espacios donde también el cuerpo participe del diálogo. Y creo que como donde el cuerpo también entra en diálogo con la humanidad, o sea, entrar en diálogo a partir del cuerpo. Es muy importante para Taquirruna y lo intentamos. No sabemos si lo logramos, pero creemos que es importante que esto también entre en comunicación, los cuerpos. De estas experiencias, los logros de nuestras intervenciones han sido para nosotros inconmensurables. Creo que nos ha permitido humanizarla, o aportar, no humanizar, pero aportar en intentar humanizar la convivencia, en deconstruir barreras, en desaprender los paradigmas de la exclusión, aquí para poder de alguna manera mirar e intentar aportar para revertir las injusticias allá, en ese sur del que venimos muchos y muchas, que hemos venido en cuerpo, pero que como que nos hemos desdoblado porque estamos siempre allí y estamos aquí también. Estas imágenes que estaba compartiendo Andrea era un poco de algunas actividades que tienen que ver con este formato que estamos comentando. Y ahora si quieres compartir, Andrea, el vídeo de lo que veníamos a traer, son unos minutitos que son un extracto de unas cápsulas de un laboratorio intercultural que hemos hecho, que tenía la intención de poner en el mismo contexto, en el mismo espacio, personas del barrio, hablando de temas estructurales, de temas como nos atraviesa el racismo, hasta dónde lo tenemos enquistado, la xenofobia y el racismo, hablar de plantearnos de dónde traemos todo esto, cómo se nos ha construido, hablar también de la educación, de cómo ha sido nuestra educación, y también en los mismos espacios había gente de diferente procedencia, de diferente edad, de diversidad de género y de diferentes diversidades que traían, digamos, sin guión. Esos encuentros eran como sin una expectativa en concreto, sino vamos a encontrarnos en un espacio a hablar qué nos pasa con esto y a ver cómo podemos también construir un espacio de convivencia. Y de convivencia en este espacio, en este territorio, pero siempre también teniendo en cuenta, mirando cómo
nuestra forma de funcionar, nuestra forma de esta especie de bienestar que estamos, en donde se está desarmando el bienestar para otros territorios y para otras personas. ¿Qué vínculo? Entonces, un poco esas son las temáticas que poníamos en la propuesta de estas charlas que ahora vamos a escuchar y ver un trocito. Andrea, que la CAP 1 no saltes. Sí. Ok, arranco con el CAP 1 y luego bueno, me lo vais pidiendo. Voy con eso. Sí, gracias. De nada, por favor. Yo pienso que todos hemos tenido momentos de xenofobia, aunque todos pensemos, no, yo no discrimino, yo no soy xenófobo, a mí me educaron muy bien, yo acepto a todas las personas, pero hay cosas que tenemos dentro que vamos descubriendo cuando vamos creciendo y que tenemos que combatir. Bueno, sí he vivido una experiencia discriminando a un grupo de personas. He sentido mal porque quizás no las conozco, quizás los medios o la sociedad me hablan de ese grupo de personas. Los he tratado, no, hasta aquí nomás, no te hablo, no te miro, mejor me voy para otro lado, y creo que eso deberia canviar, no? Jo volia dir que sí que he tingut reaccions xenòfobes davant col·lectius que no són el meu, i ha estat òbviament és un doi, perquè és un doi des del punt de vista de que, situa't a fora també perquè tens aquest punt de vista, ¿no? Bueno, yo no recuerdo una situación donde haya sido abiertamente racista, pero sí que he vivido situaciones donde ciertos estereotipos y etiquetas me acompañaban. Yo he estado en un grupo de amigos, obviamente, y esos amigos pues decían según qué cosas que no estaban bien, y sí que dejé pasar según qué situaciones que faltaban al respeto de una manera racista. Y en la medida en que nosotros nos pongamos en los zapatos de la otra persona, podemos pensar, si yo fuera esa persona, ¿qué me gustaría que la sociedad hiciera respecto de mi persona? Y si pensamos eso y actuamos de esa manera, pues nuestros hábitos van a cambiar, nos vamos a dar cuenta de muchos estigmas y estereotipos que tenemos y de cómo podemos solucionarlos. T'has d'educar, has de créixer com a persona, t'has d'adonar dels impactes que tenen les teves reaccions davant les persones. Perquè si no t'eduques i saps que estàs malament, o més o manco sospites, y no t'eduques, això és un problema molt gros. Ante una situación donde imaginaba que podía pecar de poder tratar mal a la otra persona o de haber dicho algo con falta de información, procuraba opinar lo menos posible y leer. Y que sobre todo que la gente quiera aprender de lo que estamos haciendo mal. Eso es muy importante, porque si tú no quieres reconocer o no reconoces que algo estás haciendo mal, pues es muy difícil que lo corrijas. Y creo que a partir de esos momentos incómodos y todo, creo que pude saber qué quiero transmitir, cuáles son mis valores, y creo que a base de eso nace lo que Halal es hoy. Pues comentar un poquitito, ahora ponemos el otro trocito que también es bastante breve, que comentamos con Andrea cuando estábamos preparando un poco cuál era la idea de nuestra presencia aquí, y también hablar de cómo nos hemos sentido con estas vivencias, con nuestro ejercicio, nuestra labor. Por un lado, mirar qué obstáculos, qué desafíos, qué logros. De cara a los logros podríamos mencionar algo así como encontrar personas que hablan desde la honestidad, interacciones honestas y sin jerarquía, hablando de temas estructurales que nos atraviesan y que nos permean a todas y a todos. También el otro que vamos a ver ahora tiene más que ver con la expresión cultural, que es como el formato también que
estamos trabajando como desde una valoración también, desde una expresión cultural que traen las personas que habitamos este territorio, esto que decía, esta balear plural que somos. Entonces, la idea es que la participación de personas que vienen de otro territorio que nos cuentan pedacitos de lo que trae de su cultura, de lo que quiere mostrar. También como para trabajar una forma de romper estereotipos, de ir, y también de ir acercándonos, de que cuando nos miramos, nos encontramos y hablamos de ojo a ojo, digamos, y con la escucha activa, la otredad se va rompiendo y ya no es tanto los otros, sino nosotros y nosotras. Y pues entonces si quieres compartir el otro... ¿El que dice uno, China, cultura viva? Sí. Ok, voy. Gracias. De nada. Dime. Ese sin el audio. ¿Podrías quitarle el audio y yo voy así un poco haciendo un comentario? Sí, simplemente porque lo veamos visualmente. Ok. Espera que tengo que subir esto. Por otro lado, además de los logros que nos comenta Marina, también tenemos que hablar de los grandes obstáculos en nuestro trabajo. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las barreras o los desafíos más bien que nos encontramos? Para nosotros es fundamental hablar de que es muy complejo interiorizar de forma factual, no solo intelectual, no solo entender el hecho de abandonar privilegios. Es muy complicado en un territorio como este el hecho de asumir el que yo tengo que dar un paso al lado para permitir que el otro entre en el espacio de la igualdad. Es una de las complejidades que hemos encontrado para nosotros. Es difícil reconocer también esas lógicas que tenemos todos y todas, esas lógicas argumentarias coloniales, esas lógicas de privilegios, pero también de complejos, que también a nuestro entender son lógicas que tienen que ver con esos siglos de dominación física, cultural, intelectual, en los que otros saberes, otras culturas han estado siendo vistas como inferiores y que dentro de nuestros propios territorios también nos hemos asumido esa inferioridad. Y entonces es complejo desbaratar esas lógicas, es muy complejo. Y de hecho también es como el punto donde a veces en estos espacios cuando llegamos a reconocernos y a mirar qué pasa, cómo estamos, hasta cuánto nos atraviesa esta mirada colonial, ahí aparece un poco de reticencia, como eso no va conmigo. Y entonces ahí toda esta parte creo que falta trabajarla bastante. Y aunque pues vamos haciendo logros desde nuestra perspectiva y de cara a la dimensión de lo que necesitamos para que este mundo se transforme, vemos que aún sigue siendo residual el grupo poblacional, la gente que realmente interioriza y que está dispuesta a una equidad real en lo local y en lo global. Y para terminar, así que estos trabajos que estamos realizando ahora, estos talleres que llaman Cultura Viva, tratamos de esto que comentamos, desde una mirada de un trocito de una cultura, entrar a poder trabajar otros temas, y eso también tiene que ver, por un lado, por el reconocimiento cultural, y también tiene que ver como de alguna manera una búsqueda de poder que llegue gente al espacio, que a lo mejor gente que viene porque le interesa aprender esto de esta cultura, como en este caso era pintura china que mostrábamos recién, hace que gente que no vendría para una charla termina reflexionando sobre temas los que estábamos comentando, ¿no? que están estructurales. Y podemos ver el 2. Entonces, con este que vemos de Colombia y Cultura Viva ya Este sí con el audio. Corriente con
chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Gracias. Simplemente cerrar agradeciéndoles mucho a todos los que nos han compartido, las personas que han estado previamente, que realmente ponen el cuerpo y ponen el cuerpo entero, ponen la vida. Entonces, muchas gracias. Gracias, compas. Quedó por si luego en la conversación quieren que lo pasemos el spot. También quedó pendiente, digo, lo descargué, está ahí en una carpetita. Lo pongo a disposición. Fiona, ¿querés continuar? Gracias, Andrea, y gracias a las organizadoras. Y un placer escuchar a Dalila y a Marina y Mauricio. Bueno, yo soy Fiona y trabajo en Calala Fondo de Mujeres. Nosotras nos dedicamos al fortalecimiento del movimiento de mujeres y feminista, tanto en el Estado español como en Centroamérica. Y esto lo hacemos a través de la entrega de donaciones con condiciones flexibles, y también ofrecemos oportunidades de formación y articulación para el movimiento. En Calala somos un equipo mixto que está conformado actualmente por 6 mujeres migrantes latinoamericanas y 5 españolas, entre ellas yo. Y en nuestra junta directiva también la mitad de las compañeras son compañeras migrantes. En estos 2 últimos años estamos en un proceso de profundizar en algunas cuestiones que quería traeros hoy aquí. Por un lado, estamos intentando construir una relación más horizontal con las organizaciones a las que apoyamos, y quería traeros el ejemplo de un programa que tenemos que se llama Poder Migrante. Y, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo en el marco de este programa lo llamamos Grant Making participativo, y quiere decir que cuando las organizaciones nos envían sus propuestas para que las financiemos, ellas mismas, a través de un proceso de votación, participan en la selección de las propuestas que van a ser aprobadas. Hicimos un primer piloto este año y fue bien, y hemos decidido consolidar esta forma de trabajar. Y por otro lado también los grupos a los que estamos apoyando participan en la toma de decisiones en relación con las diferentes actividades del programa, deciden sobre cómo utilizamos los recursos que tenemos, deciden también sobre contenidos y metodologías de las actividades, participan en la selección de consultoras externas como investigadoras, o juegan incluso también ese papel a veces ellas mismas como facilitadoras, y por supuesto con una remuneración a cambio. Y esto, para gestionarlo, tenemos un grupo asesor conformado por 9 organizaciones de mujeres migrantes, que son las que participan en estos procesos de toma de decisión. Y por otro lado, a nivel interno estamos también en un proceso de reflexión. Hemos hecho un diagnóstico para ver en qué medida teníamos incorporada una mirada descolonial en nuestro trabajo, y mirábamos a distintas dimensiones: la voluntad política dentro de la organización, nuestro organigrama, la formación que teníamos las compañeras, la cultura organizacional, esas cosas más informales que pasan en las organizaciones, que no están escritas en ningún sitio, pero que también son importantes, y también los mecanismos de seguimiento que teníamos. Y ahora tenemos un plan con medidas en estas 5 dimensiones. Pues, por ejemplo, una de las medidas que tenemos es incorporar
en nuestras políticas la mirada descolonial desde nuestro plan estratégico, pero también nuestra política de cuidados, que es como llamamos a la política de recursos humanos. También vamos a hacer un plan de formación para todo el equipo y que también cuando personas nuevas se incorporen a la organización puedan también formarse en esta perspectiva. Estamos reflexionando también sobre cómo redistribuir mejor el poder dentro de la organización y avanzar hacia ser una organización más horizontal. Y bueno, somos conscientes de que este es un proceso largo en el que, como decía, llevamos ahora unos 2 años, pero todavía tenemos mucho por delante. Quería compartir algunas lecciones aprendidas en el proceso, cosas que creemos que nos han ayudado en este trabajo, por si hay organizaciones que nos están escuchando y tienen ganas también de iniciar este tipo de procesos. A nosotras una cuestión que nos ha ayudado mucho en el proceso es la relación de confianza que tenemos con las organizaciones con las que trabajamos y de hecho todo este trabajo inició a raíz de un estudio que hicimos sobre la situación del movimiento de mujeres migrantes y racializadas en el Estado español. Y cuando invitamos a las organizaciones a participar, hubo voces críticas que nos dijeron que por qué no las habíamos consultado a la hora de decidir si era necesario hacer un estudio de este tipo o no. Otras nos dijeron que por qué no las habíamos invitado a diseñar la metodología del estudio. Entonces, a raíz de eso fue que decidimos crear el grupo asesor que os mencionaba antes. Entonces, sí me parece clave que, a pesar de que había una relación de poder entre Kalala y estas organizaciones, porque al fin y al cabo nosotras las estamos financiando, sí que se habían generado las condiciones para que ellas nos dijeran qué era lo que no les estaba gustando. Y también nosotras, digamos que tuvimos una apertura a escuchar esto y a pensar cómo podíamos hacer las cosas mejor y que después ha generado pues todos estos procesos que os estoy contando. También nos ayudó que, por ejemplo, en este estudio la consultora que habíamos contratado para hacer la investigación era una compañera migrante y activista antirracista y creemos que también el que ella estuviera facilitó que esas voces críticas salieran, ¿no? Otra cuestión que nos parece importante también es que dentro del equipo, como os decía, somos una organización mixta y ya hay compañeras migrantes que tienen esta mirada o que había también compañeras que tenían ganas de entrarle a estos temas. Igual en el patronato, en nuestra junta directiva también. Entonces eso creo que ha sido un factor que nos ha ayudado a profundizar en esta cuestión. Y por otro lado también la voluntad política creo que ha sido muy importante a nivel de la dirección de la que yo formo parte, pues estamos convencidas de que era necesario hacer este proceso dentro de Kalala por una cuestión de coherencia y también para hacer mejor nuestro trabajo. Y también en relación con esto es importante también el que hemos dedicado recursos económicos para llevar a cabo este proceso y hemos contado con el apoyo externo, hemos contratado a una persona, a una activista experta en descolonialidad para que nos acompañara también en el proceso. Entonces, esto como algunas de las cuestiones que nos han ayudado y luego quería también poner sobre la mesa un reto y es que este proceso puede generar también conflictos y malestares porque, bueno, si lo hacemos bien son temas que nos remueven mucho, como decían antes las compañeras, hay cuestiones que tenemos internalizadas, ¿no? y darnos cuenta también de eso nos remueve. Las compañeras también migrantes, pues ¿no? les puede traer experiencias de agresión y violencia que viven a diario. Entonces hemos visto que era necesario también
gestionar los posibles conflictos que puedan surgir de este proceso, y por eso hemos elaborado un protocolo de gestión de conflictos, y también estamos ahora elaborando un protocolo sobre cómo podemos abordar las violencias machistas y racistas que se produzcan dentro de la organización, entendiendo que nuestra voluntad es prevenir que esto pase, pero si pasa, que también tengamos los mecanismos para poder dar una respuesta y poder sanar las posibles heridas. Y ya para terminar, quería leeros dentro de nuestro nuevo plan estratégico, que aún no hemos terminado, pero sí tenemos listos los valores, y hemos incorporado un nuevo valor que es precisamente el de descolonialidad, y quería leeros cómo ha quedado después de trabajarlo con todo el equipo. Y dice: reconocemos nuestros privilegios y asumimos la responsabilidad de reparar las violencias históricas y de redistribuir los recursos y el poder, honrando la soberanía y los saberes de los cuerpos, las comunidades y los territorios. Y aquí lo dejo. Gracias. Gracias, Fiona. Uy, cuánto conversado, cuánto es como, entra como a moverse tanto dicho, ¿no? Y también yo no nombré a otra compañera que nos está también bueno, acompañando, que es Tonina, que ahí la veis los que están en el Zoom, y creo que también allí hay saluda. Allí también se la ve que está haciendo estas memorias, esta escritura, este dibujo, que también sean partes de nuestras memorias de estos días por acá en estas jornadas. De hecho, más tarde, ya ahora medio que perdí la cuenta horaria en relación a la diferencia de horas, estamos a 5 horas menos nosotras acá, pero de aquí a un rato, no mucho más, se hará el cierre con una actividad donde revisaremos justamente ese material gráfico y conversaremos sobre esa otra forma, la escritura y de la memoria también, ¿no? Bueno, yo tengo un par de preguntas, pero quiero primero, bueno, ver si alguien quiere romper el hielo, ¿no? Esta cosa de levantar la mano y poder hablar o hacerlo por el Zoom. Bienvenidas, todo lo que quieran decir, comentar. Sé que ya llevamos mucha intensidad, pero estoy segura que algo habrá removido. Así que no sé las compas que están allá si me indican si alguien quiere la palabra, porque... Aquí estoy con el micro preparado para las compañeras si quieren alguien hacer alguna aportación o alguna pregunta. Por ahora parece que no. No sé si, Andrea, aproveches para lanzar tus preguntas. Aprovecho, sí. Que son muy de la intuición y del sentido común. La verdad que, o no sé, o del impacto del cuerpo. Me gusta eso que también señalaba Mauricio, ¿no? Que también él le removió cuando escuchaba a Dalila, ¿no? El hecho de decir, bueno, no solo es entender, sino cómo pasa por la piel. Y bueno, justamente, Dalila, vos hacías mucho hincapié, lo señalaste muchas veces, el hecho de lo importante que supone y que supuso para vos en este otro territorio simbólico y real y material, y en todos los sentidos también del territorio del cuerpo, tejer esas otras alianzas desde el Estado español, ¿no? Y siempre es una pregunta que tiene esa otra doble cara de decir cómo se hace. Ya sé que es como muy amplio porque no me puedes dar una respuesta inmediata así como que cierre y cancele toda la pregunta, pero sí al menos eso que supone tan difícil, que es las alianzas institucionales, las alianzas también de redes, de tejedurías personales y afectivas, pero bueno, ¿cómo se hace para tejer esas alianzas desde el Estado español y lo importante que han sido para vos? Quería como preguntarte si podés profundizar un poquito más ahí. Una de las cosas que en cada espacio en los que he estado compartiendo es lo que siempre mi llamado es a la desconstrucción, a desconstruir lo aprendido si no nos aporta nada bueno, para empezar a construir todos juntos, para avanzar. Y sí, nosotros mismos también tenemos privilegios ante nuestros propios hermanos de la comunidad migrante, porque si nosotros ya llevamos un tiempo, adquirimos
qué sé yo, la documentación o algo. Nosotros mismos también, a veces, aunque no lo querramos, se nos va poniendo como en un peldaño más alto y eso a nosotros nos duele porque no queremos estar en esa posición. Pero tejer desde aquí y allá es eso, es avanzar desde la construcción y ver para adentro, para desconstruir eso y avanzar con responsabilidad de nuestras acciones, de nuestro consumo, de nuestro caminar, sin ver a nadie hacia abajo, sin ponernos siempre al frente de otros, siempre viéndonos de igual a igual. Es muy importante porque la situación seguirá empeorando en Abya Yala y es muy importante fortalecer los vínculos que ya hay, de mantenerlos y sostenerlos y seguir forjando, seguir trenzando en este caminar más redes, más que despertemos todos, que desconstruyamos, que para construir algo con bases fuertes, resistentes, porque sabemos que los tiempos que vienen son peores. Yo miro hacia Honduras y miro a mi pueblo agonizar y la situación va a empeorar porque vienen votaciones, vienen cosas muy duras y sé que nosotros necesitaremos mucho apoyo, necesitamos fortalecer más estos vínculos para hacer la denuncia más potente, para llegar, para gritar todos juntos ese grito de guerra que allá nuestras hermanas que están luchando, que están dejando la piel, que están dejando los cuerpos, que ya hemos perdido a muchas compas en el camino, como lo es Berta Cáceres, que es una de nuestras hermanas que bueno, nos la quitaron físicamente, pero Berta se multiplicó en cada una de nosotras las que estamos resistiendo. Y vivir con conciencia, vivir desde el hecho de querer ser buenos seres, buenos habitantes de esta casa común, buenas personas. Y entonces actuar desde lo poco que pareciera que no aporta, pero aporta desde la vivencia, desde el ejemplo en casa, desde la construcción en casa, de lo que le enseñamos a nuestros hijos, porque ellos serán quienes impulsan la sociedad mañana. Y entonces, ¿qué estamos construyendo desde casa? Entonces, reeducarnos para crear esos cambios, para quitar todas esas barreras que el mismo sistema nos pone. Es necesario fortalecer los colectivos, apoyarlos, a los espacios de la comunidad migrante, a los movimientos sociales que están en defensa también aquí. Aquí también se lleva una defensa. En Euskal Herria yo la veo y me identifico con el pueblo también, por esa defensa que tienen, también por su raíz, por su lengua, por su historia. Entonces, yo me siento en casa. Entonces, y me he sentido arropada desde que vine. Y eso es algo de lo que algunas de nuestras hermanas no han tenido. Muchas vienen dejando empeñado, vendido, todo allá. Y vienen con una mano atrás y otra adelante. Yo he tenido la fortuna de tener a todas nuestras hermanas, a todas nuestras compañeras de este caminar que pues no es fácil despedirnos sin saber cuándo nos volveremos a ver. Entonces, pero es muy necesario crear los espacios para nuestras hermanas para que sigan resistiendo, porque realmente pues Abya Yala está pagando el precio para sostener los niveles de vida de la sociedad. Entonces, yo creo que todos necesitamos de construcción, nosotros mismos necesitamos de construcción desde allá. Nosotros mismos también debemos ver con más amor a nuestro propio paisano, porque a veces duele mucho cuando nosotros mismos también agarramos una posición de egoísmo y de ver con humillación a otro. Entonces nosotros mismos también necesitamos una desconstrucción y fortalecer más también ese amor por el ser humano, por nuestro hermano, por el que también lleva nuestra sangre, como también la familia colectiva, como todo el que está ahí con nosotros. Es importantísimo crear más espacios de cuidado para salvaguardar nuestras hermanas, porque
hay que acompañar desde la conciencia, hay que estar y luchar también con mente y corazón, teniendo una mirada global, pero actuar de forma local y tejer con amor. Es algo que he aprendido en este caminar con grandes mujeres, como las que me han cuidado, que me han arropado. Entonces yo voy creciendo, pero sé que al menos quiero ser una buena habitante y quiero ser una buena compañera de lucha, que quiero ser una buena amiga, que quiero ser una buena hija, que quiero ser eh, un buen ser en esta tierra por mientras pues el tiempo me lo permita. Gracias, Dalila. Sí, cómo se vuelve tan importante, ¿no? Lo micropolítico, eso pequeño que decís y qué impacto tiene en lo más grande, ¿no? Me quedo con una frase que dijiste en relación al consumo, ¿no? Poner el acento en estamos consumiendo vida. Y cómo cuando lo decís y cuando llamás a que prestemos atención, no es un lema, sino que realmente atraviesa la pregunta de qué hacemos cada día. Te lo agradezco mucho. Y en esto que decías en relación a revisarse lo propio, ¿no? Acercarse a la mirada tanto desde nuestras organizaciones, nuestra familia, nuestras formas colectivas de hacer también familia y nuestras instituciones. Hay algo que quería preguntarles a Mauricio y a Marina en relación a los proyectos de audiovisuales, a esa forma también de registro y de producción de materiales incansable que tienen. Yo mostraba la web para que vean todos los recursos que pueden ser consultados. Justamente me llamó la atención en este ciclo de Cultura Viva, en los laboratorios interculturales, esa pregunta por lo propio, desde una manera también, como decía, no horizontal, no jerarquizando ni las edades, ni los orígenes, sino preguntarse por lo más intuitivo en relación a qué hago yo con el racismo, qué me pasa a mí, ¿no? Quería preguntarles por esa experiencia y bueno, y qué otras cosas, además de las que vimos en el video y nos fueron contando, tal vez tengan ganas de contar y todavía no lo hayan dicho. ¿Qué supuso para ustedes también hacer esa pregunta y cómo les resonó? Pues mira, ahora me viene a la cabeza una frase que nos salió la semana pasada, porque generalmente cuando tocamos este tema empezamos a hablar de cómo nos reciben como migrantes o de cómo se recibe al migrante y empezamos a hablar como cómo el mallorquín recibe al migrante, como dos cosas que están ahí, como si fuera que los que estamos en esa sala no somos ni mallorquines ni migrantes. Entonces, había muchos migrantes y hablábamos como esto, ¿no? De cómo nos reciben y tal, y la pregunta salió de decir, bueno, pero los que estamos ya aquí, ¿hayamos nacido aquí o hemos llegado en algún momento de nuestras vidas? ¿Cómo recibimos nosotros a las personas que siguen llegando? ¿O cómo nos relacionamos también con las personas que están aquí, con este territorio? Entonces, también un poco esas cuestiones de que a veces hay temas que empezamos a nombrarlos, pero lo nombramos un ratito, pero luego lo traspasamos hacia afuera. Cuesta un poquito quedárselo adentro, masticarlo, ver dónde nos duele, ver hasta dónde tenemos cosas enquistadas. Pero bueno, es un ejercicio bastante enriquecedor también. Y el escuchar a personas desde distintas miradas, hay gente que por ahí le viene de nuevo, como que le parece que el racismo no está presente en Mallorca, por ejemplo, como que no lo ven directamente, no creen que exista. Luego hay otras vivencias que lo viven en sus propios cuerpos y entonces ahí hay como ese intercambio, ¿no? de visiones del mismo tema. Sí, y en ese sentido, también una de las cosas más bellas ha sido realmente practicar esa horizontalidad, o sea, volverse real, aunque sea por un ratito, la persona que no le hemos ni siquiera clasificado por el oficio que desempeña, ni por su color de piel, ni por su procedencia, poder poner en diálogo a un montón de seres humanos, de un montón de latitudes, con un montón de expectativas, hablar de algo que les interpela a todos en el mismo espacio y en el mismo tiempo, y poder ver que todos pueden hablar con comodidad, con
con frescura, o sea, como que haber convertido esos espacios en espacios seguros donde estar y donde ser y donde pronunciarse. Y como que uno, desde Táquira, uno como que uno soñaría con que, decir, bueno, esto como que fuera contagioso y que cada vez el espacio fuese más grande y que no solo fuesen, por ejemplo, en el caso de los laboratorios, no fuesen solo 3 horas de estar juntos, sino que fueran 300 horas, o fueran 3.000 horas, y que no fuéramos 19, sino que fuéramos 1.900.000, y cosas así, o sea, como esos pequeños, por eso lo llamamos laboratorios, porque eran una especie de espacios burbuja, nunca mejor dicho, es ahora en plan COVID, de intercambio, de diálogo, de horizontalidad, de abolición de jerarquías. Eso creo que salíamos con el corazón henchido. O sea, Está bueno. También me parece muy acertada la idea del laboratorio porque es donde uno prueba y también te encontrás con errores, no solo con resultados eficientes, ¿no? Digo, el laboratorio es donde prueba y error, y es muy valioso en los procesos reconocer también nuestras fallas, eso que a veces no queremos mirar, que quedan los escombros, ¿no? Porque también hay algo que burocratiza nuestras experiencias, que es contarlas desde los resultados y desde lo positivo, ¿no? Contar una serie de objetivos alcanzados y decir, podríamos presentar algún escrito, alguna institución donde, mira, no alcanzamos ninguno, pero tenemos nuevos objetivos, los que habíamos propuesto no estaban ni siquiera bien planteados, ¿no? Eso sería muy maravilloso poder hacerlo alguna vez desde una institución y que sea valorado como algo. Es verdad, en el proceso se nos cambió todo el plan de trabajo. Y en este sentido quería preguntarle a Fiona, porque vos contabas esa forma de la experiencia, ¿no? También que da continuidad a esta idea del laboratorio, de ir probando, de ir pensando al interior de la institución, de ir convocándose entre ustedes también, bueno, vamos a convocar a una asesora, vamos a reescribir este nuevo valor. Bueno, no sé cómo es este proceso también para Calala, porque es un proceso que transforma individual y colectivamente, te mueve mucho la estantería, ¿no? Te sacude. Sí, totalmente. Además, cuando empezamos fue como, ay, necesitamos formación, eso es lo que necesitamos. Y entonces contratamos a una persona que nos hizo como una formación así para nosotras. Luego había también estas compañeras de Glefas que tienen muchas formaciones online en temas de antirracismo, de colonialidad, y hicimos una formación también todas las del equipo. Y luego nos dimos cuenta de que la formación, por ejemplo, no era suficiente, ¿no? Porque además nos podemos formar las personas que estamos ahí, pero nosotras también estamos aquí ahora y igual luego podemos salir y entran otras compañeras, y la formación veíamos que era importante, pero hubo un momento en que dijimos, no nos podemos quedar en esto, tenemos que ir más allá, y ahora es un poco lo que estamos intentando hacer, y que de alguna manera no quede a la voluntad de las personas que estamos ahí, o sea, como que no es una cuestión de opinión, sino que es una cuestión de si estamos trabajando en nuestro caso en Centroamérica, si aquí estamos trabajando mucho con las comunidades migrantes, es que no podemos no tener estos procesos, ¿no? de reflexión y de deconstrucción, y eso no es algo que pueda quedar como un poco a la voluntad individual o al que justo las que estamos en este momento nos parece que es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora es como lo que estamos intentando hacer. Y luego otro paso que queremos hacer también es cómo es importante, ¿no? Incorporar esta mirada en lo formal, pero también cómo aterrizamos luego esto en nuestras prácticas, ¿no? Entonces, también cómo ayudamos a que todas las compañeras entendamos cómo se aplica esta mirada a nuestro trabajo concreto, ¿no? En Calala, en la relación con los grupos a los que apoyamos. Teníamos la reflexión, por ejemplo, nosotras en Calala, digamos que apoyamos la agenda del movimiento feminista, y teníamos el debate de, bueno, ¿qué es la agenda del movimiento feminista?
por ejemplo, ¿no? la lucha de las mujeres por el territorio o por la vivienda o por otras cuestiones que no son la agenda clásica del feminismo, también son agenda feminista, ¿no? Y cómo tenemos también que abrir nuestra mirada y decir, bueno, pues no vamos a financiar solo a colectivos que igual trabajan en aborto o violencia machista o en temas más clásicos del feminismo, sino que también tenemos que acompañar otros procesos que también son muy significativos, ¿no? para una gran proporción de mujeres, y también acompañar a colectivos que igual ni siquiera se llaman feministas porque tienen una postura crítica con el feminismo, porque al final el feminismo pues es una tradición que viene, ¿no? de Occidente. Entonces, bueno, pues como también abrazar eso, ¿no? Y decir, bueno, este colectivo no se denomina feminista, tiene una postura crítica con el feminismo, pero sí que entendemos que los temas que están trabajando y la forma de trabajarlas son valiosos y importantes, y hay que apoyarlos también. Gracias, Fiona. Sí, supongo que es muy valioso también esa permeabilidad, porque claro, si hay algo que tienen los feminismos en plural, es justamente recoger las agendas flexibles, ¿no? Agendas móviles, agendas que se contextualizan, que se sitúan. Pienso en la importancia que se está dando ahora también a esa agenda de los feminismos en el Estado español en relación a las mujeres trans y travestis, lo importante que es pensar también las formas del género, ¿no? En esta agenda más amplia, más ampliada. No sé, Aina, si hay alguna consulta allí. Yo me he perdido en el tiempo. Pido mil Vale. disculpas. Si me lo marcás No, vos, yo voy a perfecto. agradecerlo muchísimo. Sí, vale, perfecto. Esto iba a comentaros ahora, que vamos ya justitas de tiempo, pero bueno, creo que estamos dentro de los tiempos en este sentido, así que bueno, yo invitaría a dejar esta sesión por ahora, poder hacer un descansito y volver a las 6 hora española, solamente presencial para el recital de poesía que tenemos hoy también. Y ya después nos vemos, después del recital, continuamos aquí también con las compañeras que nos siguen desde lo virtual, desde el otro espacio también ahí, con las conclusiones, porque tenemos mucho que compartir. Creo que sería bonito que podamos aprovechar ese espacio para que cada una pueda también hacer su aportación, si quiere, evidentemente, y ahí concluimos un poco lo que han sido estos 2 días intensos, emotivos y muy interesantes de jornadas compartidas. ¿Qué os parece? Aina y Andrea, me gustaría hacer una pregunta tanto a Dalila como a las compañeras de México, y bueno, yo conozco un poco más el caso de Colombia, pero por ejemplo en el caso de Colombia, una de las cosas que padecemos mucho es como muchas de estas injusticias, vulneraciones, agresiones que están en gran parte ligadas como a temas como de extractivismo, de minería, o incluso monocultivos del narcotráfico. Afecta mucho a la ruralidad y a los pueblos indígenas, los afro, los campesinos, pero las posturas del espacio urbano, de las personas de las ciudades, no contamos con esa complicidad y con ese apoyo, o creo yo que no cuenta. Y me gustaría saber desde la perspectiva de Honduras o de México, si es igual, si también existe esa lectura de que la población urbana no es lo suficientemente acompaña esos procesos de lucha y de resistencia. Bueno, desde mi lucha, digo que en sí hay lo que nos está dividiendo también es esa desigualdad entre siempre estar, alguna parte de la sociedad siempre también cree que lo que le pasa al norte no le va a afectar al occidente o esto y lo otro.
Y todo lo que pasa en nuestro territorio también repercute en la capital, porque el grano que se cultiva, el grano de maíz, el grano de café, el grano de cacao que sale en nuestro territorio va para las capitales, para las ciudades. Pero a veces la sociedad a veces está con ese decir, o sea, arrópese quien pueda o sálvese quien pueda. Nosotros estamos bastante unidos en el Valle Laguán y también estamos en contra de lo que es el monocultivo de palma africana, que es algo también que nos ha invadido desde hace mucho tiempo. Los asentamientos campesinos están contra toda esta violencia que se ha dado porque el gobierno quiere pues arrebatar las tierras y se les quiere despojar y se ha despojado y es una lucha constante. Y las organizaciones y los movimientos son los que están bastante con nosotros. Entonces, pero en sí, cuando hay una ¿cómo se le llama? Cuando hay, no hay unión en ese sentido. Entonces, y nosotros, ese es el trabajo que hacemos desde allá, hacer conciencia de que lo que le afecte a las montañas de la zona norte afectará a todo, porque en sí nosotros tenemos la mirada amplia. El 95% de todo Honduras está concesionado, está dado para exploración o para explotación ya. Entonces, el 95% de los ríos de todo Honduras está amenazado por hidroeléctricas, por la minería, también por lo que es el monocultivo de palma africana que está invadiendo a diestra y siniestra nuestros territorios. Y eso afectará. Y una de las cosas que provoca todo eso es toda esta ola de pueblo que nos está yendo, que está migrando por masas, que están caravanas y caravanas saliendo porque ya no hay oportunidades. Pero si todos nos vamos, ¿quién queda defendiendo los territorios? Pero cada quien ya tiene como bastante y cada quien está buscando cómo sobrevivir en otros lugares. Pero esa consecuencia de todo esto, de toda esta violencia, de todos estos proyectos, de toda esta persecución, porque también somos uno de los países donde las maras y pandillas también son parte de lo que trabaja para el mismo Estado. O sea, que es que si no es por la minería, huyen por la violencia también, porque las mujeres estamos siendo asesinadas constantemente. Lo que son los cuerpos de nuestras hermanas amanecen todos los días. Hay un cuerpo por ahí tirado, descuartizado, una mujer desaparecida. La violencia es constante por todos lados y afecta mucho. Nosotros dentro de los movimientos y dentro de las luchas en contra de los proyectos de minería somos solidarios entre los pueblos, nos unimos, pero hay parte del pueblo que pues migra porque ya no puede, porque ya no ven esperanza, pero quienes apostamos por seguir luchando, pues apostamos por seguir defendiendo, a pesar de todo. Y duele mucho cuando actuamos así o sea, solo por nosotros mismos, porque de forma individual. Entonces, si todo el mundo actuara de esa forma, si nosotras mismas dejáramos de defender y dijéramos, venga, lo importante es que yo estoy bien. Entonces, no sé qué sería de todas nuestras hermanas, si bajáramos los brazos y dejáramos de defender por todos, porque lo que estamos defendiendo, lo defendemos por todos y para todos. Gracias, querida. Muchas gracias. Bueno, Aina, ¿querés que entonces, si no hay más preguntas ni consultas, que podamos terminar la sesión y seguimos luego? Sí, perfecto. Vale. Muchísimas gracias a todas, a todos. No sé si podríamos terminar viendo la relatoría de Tonina, que se ha currado ahí un montonazo y no la puede. A ver si tú misma la puedes poner, Tonina, que la veamos así amplia. Eso es.
Precioso, qué bonito. Un aplauso. Súper bonito. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, claro, por aquí me dicen que quieren que las dibujes directamente a las compañeras. Bueno, hacemos una pausita así, que creo que todas la necesitamos, y volvemos presencial a las 6 aquí para el recital de poesía, y a las 6:30 concluimos todas juntas, virtual y presencialmente. Hasta ahora. Ahora, gracias. Gracias a las compas. Gracias a todas. Gracias, Andrea. Gracias. Sí, adiós.